Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es India Dilene López Jiménez. Actualmente curso el tercer semestre de la carrera de licenciatura en Ciencias Biomédicas, llevando la materia de genética básica, impartida por la doctora Noemí García Magallanes. El día de hoy estoy aquí con ustedes con el propósito de explicarles algunos temas tales como la organización del genoma eucariótico, así como la transcripción, traducción y replicación del DNA, y por último, aspectos epigenéticos. Espero que este video sea de su agrado. Para entender un poquito más acerca de la organización del genoma eucariótico, debemos destacar dos definiciones, la cual es gen y la otra es genoma. Bueno, como punto principal tenemos al gen, que el gen es un segmento de DNA que al expresarse va a dar un producto funcional. Este se puede dar como una proteína o un ARN. Bueno, de lo contrario, el genoma es un conjunto de todos estos genes que van a contener información necesaria para que esta célula pueda existir y al mismo tiempo pueda reproducirse. Cabe mencionar que las células eucariontes son muy grandes y la mayoría de su estructura corresponde a secuencias que no codifican, es decir, que no codifican para ningún producto funcional. Como punto principal tenemos las generalidades de la organización del genoma eucariótico, que si podemos observar a los seres vivos nos vamos a encontrar principalmente con dos aspectos aparentemente contradictorios. Por un lado tenemos la variabilidad que existe entre especies y dentro de una especie, pero por otro lado tenemos a la consistencia de los caracteres que van a definir las especies, familias o grupos. Históricamente, la extraordinaria diversidad de los seres vivos desafortunadamente fue un obstáculo para el descubrimiento de principios unificadores de la biología en general y de la herencia en particular, pero gracias a la investigación en genética, pues se estudió la herencia de los caracteres variables. Tres clases de moléculas van a jugar un papel fundamental en los procesos genéticos. Tales moléculas son el ADN, el ARN y las proteínas. Una vez teniendo lo anterior, cabe mencionar que la organización del genoma eucariótico se va a clasificar en cuatro: en ADN no repetitivo, en ADN repetitivo, ADN codificante y por último ADN no codificante. Trataré de explicarles un poquito más acerca de cada uno de ellos. Como primera subclasificación de la organización del genoma eucariótico tenemos al ADN no repetitivo. Este también puede ser denominado como DNA de copia única, porque está constituido por una fracción de DNA que tiene la característica principal de renaturalizar lentamente. Cabe mencionar que dicha subclasificación tiene funciones diversas en las que podemos destacar que nos van a ayudar principalmente con la regulación de la expresión génica, al igual también con los procesos que van a determinar qué genes se van a expresar en un momento dado y al igual también funcionan como codificantes para proteínas. Como segunda subclasificación tenemos al ADN repetitivo, que el ADN repetitivo, como su nombre lo indica, es una secuencia de ADN que va a tener la principal peculiaridad de repetirse dos o más veces en una molécula de ADN o genoma. Cabe mencionar que el ADN repetitivo se clasifica en series de tándem, micro, minisatélites y el ADN repetitivo intercalado. Tenemos al ADN repetitivo en tándem, que estos pues van a ser los micro y los minisatélites, que el ADN satélite está formado principalmente pues por la repetición de secuencias de ADN, pero estas miles de veces en tándem. Es decir, que en otras palabras más coloquiales van a ser copias pegadas a otras.
Y por otro lado tenemos al ADN satélite, que estos pues son llamados satélites por su riqueza en nucleótidos, es decir, que estas tienen una superioridad a la media del genoma y en consecuencia pues van a ser menos densas. Cabe mencionar que en este ADN satélite hay 6 tipos, los cuales van a ir de satélite 1, satélite 2, satélite 3, satélite alfa, satélite beta y satélite gamma. Y por último tenemos al ADN repetitivo intercalado, que pues son los que están dispersos por todo el genoma, es decir, que son los elementos de transposición y pues estos van a tener la peculiaridad de estar formados por secuencias que se repiten miles de veces en el humano, es decir, los SINE, los LINE, los HERP y los transposones de ADN, que los transposones son elementos genéticos que son transponibles en una secuencia de ADN que puede moverse de una manera autosuficiente. Como tercera subclasificación tenemos al ADN no codificante, que el ADN no codificante, como su nombre lo indica, son secuencias de ADN del genoma que pues se van a caracterizar principalmente por no codificar proteínas y pues a estos se les van a denominar ADN no codificante. Algunos de los ADN no codificantes se van a transcribir en ARN funcional no codificante. Por mencionar algunos, podemos decir que el ARN de transferencia, el ARN ribosomático y el ARN regulador. Cabe mencionar como dato interesante que las proporciones tanto de ADN codificante como de ADN no codificante también varían entre organismos y especies. Entre las funcionalidades del ADN no codificante, pues principalmente los tenemos como elementos reguladores, tales como los promotores, los potenciadores, los silenciadores y los aisladores, aunque cabe mencionar que aún no se entiende completamente, ya que los investigadores están trabajando para comprender totalmente la ubicación y el papel de estos componentes genéticos. Como cuarta y última subclasificación tenemos al ADN codificante, que este es aquel que contiene los genes que van a ser capaces de producir proteínas dentro del genoma. Esto es lo contrario al anterior, ya que este sí nos ayuda a lo que es la codificación. El ADN codificante es algo sumamente importante a pesar de que solamente representa el 1% del genoma humano. Está compuesto principalmente por exones, los cuales pues son las partes o fragmentos de los genes que sí producen proteínas o elementos importantes para el funcionamiento del organismo. Las características principales del ADN codificante, estos pues van a aportar información para la construcción de proteínas o ARN, van a contener información, al igual también producen polipéptidos, es decir, proteínas, y pues por último son capaces de ser transcritos, es decir, copiados. La funcionalidad de este tipo de ADN pues es transcribir la información para la síntesis de proteínas. En este caso, pues la fabricación de una proteína, la información contenida en el gen es copiada o transcrita a un ARN llamado mensajero, que pues luego de esto la información contenida en ese mismo ARN es traducida a una secuencia de aminoácidos que por lo tanto van a conformar a la proteína, que esto pues se le va a denominar como el proceso de traducción. Ahora les voy a hablar acerca de la replicación del ADN, que este es un mecanismo que nos va a permitir principalmente la duplicación idéntica del ADN. Es decir, que de esta manera una molécula de ADN que está de manera única va a poder permitir obtener 2 o más clones de la primera, es decir, de la molécula única que ya teníamos anteriormente. Y pues finalmente vamos a tener como resultado duplicar finalmente pues el ADN en uno solo de los cromosomas,
Cabe mencionar que este mecanismo pues es un mecanismo que es de alta precisión, ya que alguna falla en este tipo de procesos podría causar enfermedades. Existen 3 modelos de replicación del ADN en los que podemos mencionar de manera rápida: el conservativo, el semiconservativo y por último el dispersivo. Bueno, como ya sabemos, existen 2 tipos de células, las cuales son las células eucariotas y las células procariotas, que estas a su vez, cuando realizan el proceso de replicación, van a tener diferencias, las cuales se las voy a mencionar a continuación. En el caso de las células eucariotas, podemos decir que el ADN es lineal, tiene múltiples orígenes de replicación, uso de telómeros, al igual también la topoisomerasa 1 y 2, y esta también es de 5 polimerasas. Y del contrario tenemos a las células procariotas, que de lo contrario a las células eucariotas, estas van a tener ADN circular, va a usar solamente un origen de replicación y los primeros son removidos por Pol 1, al igual también la girasa y la 3 polimerasa. En el caso de la replicación en orígenes y horquillas, un origen de replicación es el lugar del cromosoma donde se va a permitir la iniciación de replicación de la cadena de ADN. Esto se trata, por lo tanto, de una determinada secuencia pues, que va a estar caracterizada por nucleótidos, a partir de la cual se va a desarrollar la horquilla de replicación, que esta por consiguiente dará lugar a 2 cadenas idénticas de ADN, que esto por otra parte pues se llama replicación. Y bueno, hasta este punto ustedes se preguntarán, ¿pero qué es la horquilla de replicación? La horquilla de replicación es el punto en donde ocurre la replicación del ADN. También va a recibir el nombre de punto de crecimiento y tiene una forma de Y. Y a medida que transcurre la replicación, la horquilla se va desplazando por la molécula de ADN. A manera de resumen del proceso de replicación del ADN, pues como punto principal, se produce en una sola horquilla de replicación. Por consiguiente, la helicasa desespiraliza el doble enlace. Después, las proteínas de unión a una cadena sencilla se asocian a cadenas. Al igual también, el ADN girasa va a actuar de manera que va a disminuir la tensión que se genera en el enrollamiento de la hélice. Al igual también, por consiguiente, en la cadena adelantada se van a producir una síntesis continua. Y por último, la cadena retrasada debe formar un bucle para producir síntesis simultánea. Ahora les voy a hablar acerca de la transcripción del ADN, que la transcripción es la síntesis de una molécula de ARN a partir de un molde de ADN. Cabe mencionar que todo ARN celular, sin excepción alguna, se sintetiza a partir de un molde de ADN. Por consiguiente, se copian pequeñas porciones de la molécula de ADN y como producto final tenemos a un gen único. Cabe mencionar que no todos los genes van a codificar para productos funcionales. Estos procesos son altamente selectivos, ya que se transcriben genes individuales. Al igual también los componentes principales para que se realice este proceso va a ser un molde de ADN, los materiales en bruto, es decir, los sustratos, y el aparato de transcripción, que estos pues van a ser proteínas necesarias que nos van a ayudar principalmente a catalizar la síntesis de ADN. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve la hebra molde? Bueno, la hebra molde del DNA nos va a ayudar principalmente a leer, es decir, a transcribir. Esta va a ir en dirección de 3' a 5'. Cabe mencionar que la secuencia de ARN nuevo es idéntica a la hebra de DNA no molde. Al igual también la hebra de DNA molde se llama hebra no codificante no informativa. En el caso del carácter asimétrico, la transcripción nunca se produce de forma simultánea
en 2 hebras, es decir que al transcribirse cada RNA a partir de una sola de las hebras del DNA, se dice que el proceso es asimétrico. La transcripción de distintas regiones del DNA no se realiza de forma coordinada en todo el genoma. En algunos de los casos, las 2 hebras de una región de DNA transcriben de forma independiente y no simultánea, portando mensajes genéticos diferentes. Al igual también como en el tema anterior, en la transcripción existen diferencias entre las células eucariotas y las células procariotas. En el caso de las células eucariotas, la complejidad del proceso, pues una molécula de ARN resultante de la transcripción primaria va a sufrir un proceso de maduración en el núcleo y que ésta pues da una separación espacial temporal de transcripción y traducción. En el caso de las células procariotas, la molécula de RNA, es decir, la mitocondria, es la resultante de la transcripción primaria, es decir, que no necesita un proceso de maduración. Esto pues quiere decir que ya es funcional y tiene una relación de transcripción-traducción. Y en el caso del ADN genómico en las células eucariotas, solo se transcribe un 35% de ADN genómico y en el caso de las células procariotas se transcribe un 20% del ADN genómico. Y por último, la última diferencia que tenemos es la RNA polimerasa, que en el caso de las células eucariotas existen 3 RNA polimerasas, es decir, la 1, la 2 y la 3, que van a sintetizar a cada uno de los tipos de RNA. Y en la parte de las procariotas solamente se utiliza una sola RNA polimerasa para sintetizar los 3 tipos de RNA celular. Para tener un proceso de transcripción se deben de llevar a cabo 3 etapas o 3 fases clásicas, que son la iniciación, la elongación y la terminación. En el caso de la iniciación, el ARN polimerasa se une al ADN del gen de una región llamada el promotor. Es decir, que como su nombre lo indica, iniciación en esta parte o en esta fase, pues se va a comenzar a transcribir. Cabe mencionar que cada gen tiene su propio promotor y una vez que se forma la burbuja de transcripción, la polimerasa puede comenzar la transcripción. En la parte de la elongación, pues esta es una etapa donde la hebra de ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos, es decir, que el ARN polimerasa va a caminar, por así decirlo, sobre la hebra del ADN. Y por último tenemos la terminación, que esta parte sucede una vez que la polimerasa transcribe una secuencia de ADN llamada terminador. Cabe mencionar que la RNA polimerasa va a interrumpir la síntesis de RNA y separa del ADN. Ahora les voy a hablar acerca de la traducción del ARNM, que esta es la polimerización biológica de aminoácidos en cadenas polipeptídicas. Entre las características generales de la traducción podemos encontrar diversas. En este caso, el proceso de traducción descodifica la información del ARNM y pues esta da como resultado la síntesis de cadenas polipeptídicas. Al igual también las interacciones del ARNM, el ARNT y los ribosomas son diversos factores de traducción que son esenciales para la iniciación, la elongación y la terminación de la cadena polipeptídica. Al igual también la función de todas las proteínas está estrechamente relacionada con su estructura tridimensional, que puede alterarse por mutaciones. Entre los caracteres del ARNM podemos encontrar principalmente 2, que es el ARNM monocistrónico, que se caracteriza principalmente por codificar un solo polipéptido, y de lo contrario tenemos al ARNM poliocistrónico, que se caracteriza por codificar varios polipéptidos.
Cabe mencionar que el código genético se lee de forma continua. No hay comas en el código genético, ya que la secuencia se lee de forma continua y sin pausas de espacios en blancos. Al igual también como dato interesante, el código genético es casi universal, ya que es muy parecido entre diversos seres vivos. El proceso de traducción consta de 4 fases, la cual es la activación de aminoácidos, que esta está denominada por ser una fase previa, al igual también la iniciación, la elongación y por último la terminación. En la activación de los aminoácidos, este es un paso previo que es necesario para que se pueda comenzar la traducción. En este caso, la unión de cada aminoácido a su ARNT específico mediante la intervención de una enzima, la cual es la aminoacil ARNT sintetasa y el aporte de energía del ATP. En el caso de la iniciación de la traducción, a partir de la etapa previa y la primera formación del primer peptídico, se va a determinar la velocidad global de la síntesis. En el caso de la intervención de 3 complejos formados por 3 moléculas principales, las cuales van a ser la tRNAS, los ribosomas y el mRNAS. Cabe mencionar que el codón de iniciación va a ser AUG y este codifica siempre para la metionina. En el caso de la elongación de la traducción, este es una etapa de alargamiento de la cadena polipeptídica, que pues la cadena va a añadir un alargamiento, es decir, un crecimiento, que este proceso se hace cuando se añade un aminoácido. En el caso de la terminación como última fase, la síntesis proteica termina cuando los ribosomas se traslocan a un codón de terminación. Está señalada por la aparición en un sitio a uno cualquiera de 3 posibles codones, es decir, los codones AUG, UAA o UGA. Estos codones cabe mencionar que no especifican ningún aminoácido, por lo que no atraen al sitio a ningún ARNT. Es decir, que estos se denominan codones stop, que son codones de parada, que son los codones de terminación o codones sin sentido. Y aquí es donde termina el proceso de traducción. En el caso pues de este proceso que ya se mencionó anteriormente, el codón de terminación provoca la actuación de un factor de liberación dependiendo del GTP. Al igual también va a estimular a la liberación de la cadena polipeptídica del ARNT terminal y del complejo de traducción. Y por último, el ARNT se libera del ribosoma, el cual se disocia en las subunidades. Por último, pero no menos importante, les voy a hablar acerca de los aspectos epigenéticos. Y bueno, hasta este punto ustedes se preguntarán, ¿pero qué es epigenética? Bueno, la epigenética es el estudio de la forma en la que cambios alteran los patrones de una expresión génica, es decir, específicamente en cada célula y en cada tejido. Al igual también tenemos a lo que es el carácter epigenético, que este es un fenotipo estable, mitótico y meióticamente heredable, que resulta de cambios en la expresión génica que tienen lugar sin que se produzcan alteraciones en las secuencias del ADN. Y bueno, por consiguiente, también debemos de definir lo que es epigenoma, que un epigenoma es el término con el que se designa al estado epigenético de una célula durante su tiempo de vida. Un organismo tiene un solo genoma, pero este genoma puede modificarse en los diversos tipos de células en diferentes instantes temporales para producir muchos epigenomas. Cabe mencionar que la regulación anormal del epigenoma puede llevar a trastornos genéticos humanos. A lo largo del tiempo se han descubierto varios sistemas y rutas que dan lugar al establecimiento, mantenimiento y herencia del estado epigenético. Tenemos como punto principal a los generadores,
que estos son señales ambientales que la célula recibe y que estimulan una respuesta a través de una ruta intracelular. Y como segundo tenemos a los iniciadores, que estos producen cambios epigenéticos. Las acciones de los iniciadores van a definir la localización en la que se tienen lugar los cambios epigenéticos de la cromatina. Y por último tenemos a los mantenedores, que los mantenedores nos van a ayudar a conservar y mantener las modificaciones epigenéticas en la generación actual y en las futuras. Al igual también tenemos a los mecanismos de silenciamiento génico, que son principalmente la modificación de histonas, que las histonas son proteínas críticas en el empaquetamiento del ADN en la célula en forma de cromatina y cromosomas. En conjuntos con el ADN van a ser capaces de formar a los nucleosomas y estos se adhieren a esto debido a la polaridad de ambas moléculas. Son importantes principalmente para la regulación de genes y existen 3 tipos de modificaciones de histonas, tales son la acetilación, la metilación y la fosforilación. Tenemos a la epigenética en las histonas, que es la modificación química de las histonas que se van a caracterizar principalmente por alterar la estructura de la cromatina, haciendo accesibles o inaccesibles los genes para la transcripción. Cuando sucede una acetilación, la estructura de la cromatina se expande, permitiendo que el gen esté disponible para la transcripción. Esta modificación es reversible. Por otro lado, tenemos a la metilación de histonas, que es la transferencia de la S-adenosilmetionina de un o 3 grupos metílicos a los residuos de la lisina o de la arginina. La metilación de la lisina en H3 y H4 se aplica en la activación y la represión de la transcripción, mientras que la metilación de la arginina se aplica solamente en la activación de la transcripción. Por otro lado, tenemos a la fosforilación de las histonas, que esta es crucial para la condensación del cromosoma, mientras que está ocurriendo la división celular, la preparación del DNA y la regla transcriptiva. Por otro lado, tenemos a la metilación del ADN, que la metilación es un tipo de cambio en la cromatina que desempeña un papel sumamente importante en la regulación génica. Esta consiste en la adición o eliminación de grupos metilo en las bases del ADN. Este proceso sucede después de la replicación. También se produce durante la diferenciación de células adultas. Y también tenemos a las islas CpG, que son las secuencias metilables que no se destruyen de forma aleatoria, sino que se encuentran en regiones llamadas islas CpG, ubicadas en los extremos 5' de los genes, generalmente en regiones promotoras. Al igual también tenemos a la interferencia del ARN, que estas son moléculas de ARN no codificantes que se asocian con complejos proteicos para formar complejos de silenciamiento inducidos por ARN. Tenemos también a las moléculas de ARNSI, que también pueden asociarse con complejos proteicos de silenciamiento transcripcional, que estos están inducidos por ARN formando heterocromatina facultativa. Por último, pero no menos importante, se han documentado cambios epigenéticos en la evolución de trastornos neurodegenerativos y enfermedades neuropsiquiátricas en fenotipos comportamentales alterados. Los cambios epigenéticos en el sistema nervioso se han documentado en casos como Alzheimer, Parkinson, Huntington y enfermedades neuropsiquiátricas. Al igual también, la aparición de estos trastornos implica la predisposición genética, que estos sucesos
pues ocurren durante el desarrollo, los efectos ambientales y la existencia de efectos epigenéticos transgeneracionales. Una de las teorías relacionadas con la epigenética que más rápidamente se está extendiendo y quizá la más controversial tiene que ver con la idea de que hay alteraciones epigenéticas ligadas a señales ambientales. Al igual también durante el desarrollo o en fases tempranas de la vida que influyen en el comportamiento y la salud física posteriormente durante la vida adulta. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.